A ver, hay clubes que se dedican a llenar sus vitrinas de trofeos y luego están los que forjan leyendas. El Atlético de Madrid, sin duda, es de los segundos. Para entender de verdad a este club hay que mirar mucho más allá de los títulos y sumergirse en una historia que va de resistencia, de emociones a flor de piel y de un sentimiento de pertenencia que es, único. Venga, vamos a meternos de lleno en qué significa ser del Atleti. Esta frase es que lo clava. Lo resume absolutamente todo. No estamos hablando solo de fútbol, ¿eh? Esto es casi una filosofía de vida. Es la crónica de un club que ha decidido que la dificultad no es un obstáculo, sino su mayor fortaleza. Y cada vez que se cae, lo transforma en un motivo para sacar pecho. Y aquí lo tenemos, el lema que es la piedra angular de todo, coraje y corazón. Ojo, que no son solo dos palabras bonitas, que va, esto es el ADN puro del club, es el motor que ha empujado al Atleti a lo largo de toda su historia y que ha conseguido algo increíble, convertir el sufrimiento en una seña de identidad de la que estar de verdad muy orgulloso. Vale, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo se forja un carácter tan especial? Pues para entenderlo hay que rebobinar. Vamos a viajar a sus orígenes, a un nacimiento que tiene un poco de nostalgia y sobre todo una casualidad que lo cambió absolutamente todo. Todo empieza en 1903. Un grupo de estudiantes vascos en Madrid, con Morriña de su equipo, funda una sucursal del Athletic de Bilbao. Hasta ahí todo normal. Pero atentos a 1911, porque aquí la casualidad se pone la camiseta de protagonista. Resulta que van a Inglaterra por las equipaciones de siempre y ¡zas! Acaban comprando de reboce las rojiblancas del Southampton. Un accidente, un simple accidente que definió su identidad para siempre. Ya el nombre definitivo, el que todos conocemos, llega en 1947, después de fusionarse con el equipo del Ejército del Aire, haciendo oficialmente el Club Atlético de Madrid. Y claro, de esa tela rojiblanca tan peculiar tenía que salir algo. Y salió su apodo más famoso. La gente en Madrid, que tenía un ojo para todo, se fijó y dijo: «Oye, que esas rayas son las mismas que las de los colchones de la época». Y así, de la forma más castiza y popular que se pueda imaginar, nacieron para la eternidad los colchoneros. Y ahora agarraos porque entramos en el corazón del asunto, el ciclo que define al Atlético. Es como un bucle infinito, tocar el cielo con los dedos, caerse de la forma más cruel posible y, de alguna manera, levantarse siendo todavía más fuerte. Vamos a ver su primera gran época dorada y la herida que, paradójicamente, forjó su leyenda. Que nadie se confunda, ¿eh? El Atleti no era un equipo cualquiera. Fue un gigante casi desde el principio. Ganaron 2 ligas como Atlético Aviación. En los 50, su delantera de seda era una maravilla de ver. En los 60, dominaron la Copa, ganándole 3 finales a su eterno rival. Y en el 62, ¡pam!, primer trofeo europeo. Estaban literalmente en la cima del fútbol. 40 segundos. Solo eso. Grabémonos este número en la cabeza porque lo es todo. Es el tiempo, el poquísimo tiempo, que separó al Atlético de Madrid de la gloria más grande de ser campeón de Europa. Es el instante exacto en que la alegría más inmensa se transformó en la cicatriz más profunda de toda su historia. Y este cuadro lo resume a la perfección. Es que es increíble. 1974. Un golazo de Luis Aragonés les está dando la Copa de Europa. Lo tienen. Pero un disparo lejano, a 40 segundos del final, lo manda todo al traste. Ahí nace la leyenda negra del Pupas, el equipo gafado. Pero al año siguiente, el Bayern se niega a jugar la Copa Intercontinental. El Atleti va en su lugar y, contra todo pronóstico, se proclama campeón del mundo. ¡Del mundo! Pasar de la agonía más absoluta a la gloria mundial en unos meses, eso es pura esencia atlética. Pues bien, esta montaña rusa de emociones no se quedó en los años 70, ni mucho menos. La historia del club es cíclica, y volvió a repetirse el mismo patrón. Los llevaron a una de las cimas más altas y celebradas de su historia para justo después hundirlos en el pozo más oscuro que se recuerda. La temporada del 95-96, eso fue magia pura. Un equipo para el recuerdo. Ganaron la Liga, ganaron la Copa del Rey, el famoso doblete. ¿Y qué equipo? Tenía la clase de Caminero, la zurda de Seda de Pantic a balón parado, el carisma y los goles de Kiko y, en el medio, repartiendo juego y coraje, el corazón de un tal Diego Simeone. Pero claro, después del cielo llegó el infierno. Tal cual. En el año 2000, el club recibe el palo más duro de su historia moderna. El descenso a Segunda División. Aquello que la gente bautizó como un añito en el infierno, pues acabó siendo 2 años. 2 larguísimos y dolorosos años. Pero es que justo en medio de esa oscuridad total, de la cantera, de la casa, sale un símbolo. Un chaval de 17 años, Fernando Torres, el niño. Y este crío
Se echa el equipo a la espalda, le dan el brazalete de capitán y se convierte en el faro, en la esperanza, que guió al club de vuelta a donde pertenecía. Y con esa vuelta a primera llegamos a la era moderna. Y a la llegada del hombre que lo cambió todo. El que no solo trajo títulos, sino que fue capaz de coger toda esa historia de lucha, de coraje, de corazón, y empaquetarla en una filosofía de juego y de vida. El cholismo. El Cholo Simeone, sí, aquel jugador del doblete, vuelve a casa como entrenador a finales de 2011. Y ojo, porque no vino con una pizarra nueva, vino con una religión. Y sus mandamientos eran clarísimos. 1. El esfuerzo no se negocia. Y 2. Solo existe el siguiente partido, el famoso partido a partido. Y los resultados, fueron sencillamente espectaculares. En 2013 rompieron una maldición de 14 años sin ganar al Real Madrid, y lo hicieron ganándoles la Copa del Rey en su propio estadio. En 2014 consiguieron lo que parecía imposible, ganarles una liga a los gigantes, al Barça de Messi y al Madrid de Cristiano. Y sí, también está la otra cara de la moneda. Sufrieron 2 derrotas terribles en 2 finales de Champions, de nuevo contra el eterno rival. Pero es que, una vez más, en lugar de hundir al equipo, esas derrotas tan dolorosas forjaron el lema definitivo de esta era. Un grito de guerra que lo resume todo, esa fe a prueba de bombas del club y de su gente. Nunca dejes de creer. Y vaya si creyeron, es que esa fe se tradujo en una transformación completa. Con Simeone al mando, el Atlético se sacudió para siempre el apodo de El Pupas y se convirtió en lo que es hoy, un ganador, una potencia respetada y temida en toda Europa, que acumula títulos y compite de tú a tú con quien sea. Ya para ir terminando, no podemos cerrar este repaso sin hablar de lo más importante, de lo que de verdad custodia el alma del Atleti, sus estadios y, por encima de todo, su gente, su afición. Durante medio siglo, el Vicente Calderón, allí, pegado al río Manzanares, fue más que un estadio, era un templo. Mágico, ruidoso, intimidante. En 2017 llegó el cambio al moderno Civitas Metropolitano, y muchos se preguntaban si se perdería esa esencia, pero no. De alguna manera, ese estadio del siglo XXI ha conseguido heredar el alma y la pasión de su viejo y querido predecesor. Así que, si hay que quedarse con una cosa, es esta. La gente del Atleti no pide un 5-0, no va de eso. Su única exigencia, la que no se negocia jamás, es que cuando pite el árbitro, la camiseta de sus jugadores esté empapada en sudor. El esfuerzo siempre por encima del resultado. En definitiva, el Atlético de Madrid es eso, es el equipo del pueblo, el equipo trabajador que se ha ganado a pulso sentarse en la mesa de los más grandes, de los aristócratas. Es la resistencia contra lo establecido, es en el fondo otra manera de entender el fútbol y, por qué no, la vida. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿alguien se atreve a sentirlo?